Nunca ha sido tan fácil hacer una transferencia como dentro de Bunk. Hace transferencias rápidas, transferencias inmediatas y también te voy a enseñar a ingresar tu Bizum y utilizarlo dentro de la plataforma. Por eso, si no tienes una cuenta creada, te dejo un enlace referidos en el primer comentario de este vídeo para que te la abras inmediatamente. Dicho esto, vamos al tutorial cagando leches. Para hacer una transferencia puedes darle al botón de pagar y aquí básicamente elegir la cantidad que vas a pagar, como por ejemplo 20 euros con la divisa en cuestión, que bueno, veis que tengo seleccionado el euro, puedes elegir otras, ¿vale? Aquí básicamente eliges desde la cuenta que quieres utilizar, yo la cuenta de ahorro, y elegimos un destinatario. Aquí puedes buscar varias personas, mi cuenta, o introducir un IBAN que tú tengas de otra persona. Por ejemplo, pues el de mi cuenta de Santander, voy a poner mis datos. Añadimos a dónde pagar y aquí elegimos el tipo de pago, si puede ser inmediato, si puede ser a una fecha determinada. En este caso, como es menos de 1000 euros, puede ser inmediato sin ningún problema. Descripción, vamos a poner algo, como por ejemplo eso de ahí, de suscríbete y dale like, que me gusta, y vamos a enviar el pago. Y ya se habrá ejecutado el pago. De hecho, ahí veis la transferencia inmediata que hemos ejecutado desde Bunk y que nos ha llegado al Banco Santander. Si tú quieres enviarlo por Bizum, te vas a Main, le das a más, ahí le das a Bizum, vamos a activar el Bizum en este teléfono móvil, ya esta cuenta bancaria, nos envían un código de confirmación y ya estará disponible para hacer Bizum. Disfruta de la manera más rápida y fácil de comprar para pagar a tus amigos. Vamos a darle a pagar por Bizum, vamos a elegir un contacto y vamos a enviarle una cantidad determinada, por ejemplo, a Antonia. Vamos a darle 10 céntimos, vamos a enviar un pago, pone saldo insuficiente, vamos a elegir la cuenta desde la que lo vamos a enviar, que es esta de aquí. No pueden ser menores a 50 céntimos, vamos a cambiar la cantidad. Y una vez lo tenemos, vamos a enviar el pago a Antonia. Vamos a continuar. Y ya estará pagado a nuestra novia Antonia. Si quieres ver el historial de transacciones, ahí abajo puedes verlo.